Entonces, empezamos con el estudio de hoy. 8. Oramos para comenzar. Señor, gracias por el tiempo que vamos a tener. Gracias por tu palabra, la que vamos a aprender. Gracias porque nos edificas, nos bendices. Aprovechamos este tiempo, Señor. No todos, no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar la palabra en libertad. Y nosotros aprovechamos este tiempo porque queremos llenarnos de tu palabra. Gracias porque nos damos el tiempo para estudiarla. Todos ocupados, actividades, sin embargo, reservan un tiempo para estudiar tu palabra y eso, Padre, tú lo bendices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada hicimos la introducción sobre los dones espirituales. Dijimos que en primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, en primer lugar, los dones espirituales siempre buscan exaltar al Señor. ¿Ya? Punto uno, siempre buscan exaltar al Señor. Dijimos que la diversidad de dones es necesaria porque tiene como objetivo la unidad del cuerpo de Cristo. Hemos dicho que la diversidad de dones, o sea, no pueden haber un don que sea para todos porque entonces todos seríamos ojo, pues. Todos seríamos pelo, todos seríamos nariz. Entonces la diversidad de dones es necesaria porque tiene como objetivo la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eh, los dones tienen como objetivo que todos seamos útiles en el cuerpo de Cristo. Es decir, se nos da dones para que podamos cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Y hemos dicho que los dones demuestran que no puede haber en el cuerpo de Cristo ninguna apéndice. Hasta ahora no descubren la función de la apéndice en el cuerpo de Cristo. Lo único que puede hacer el apéndice es matarte si se te pudre, apendicitis. Y si revienta antes que llegues al hospital se llama peritonitis porque te infecta el peritoneo. Entonces la apéndice no cumple ninguna función hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta para qué sirve. Entonces hemos dicho que en el cuerpo de Cristo no pueden haber apéndices, ¿no? También hemos dicho que la diversidad de dones nos enseña a aceptar la soberanía de Dios, que es quien lo reparte como Él quiere. Los dones los reparte Dios como Él quiere y no como nosotros queremos. Entonces, unidad del cuerpo, utilidad en el cuerpo y aceptar la soberanía de Dios. ¿Ok? El día de hoy empezamos entonces a describir los dones. ¿Ya? Y hemos dicho que hay 4 textos bíblicos eh, y vamos a leerlos. ¿Ya? Vamos a leer estos 4 textos bíblicos. Vamos a empezar por Efesios, capítulo, no, 1 Corintios 12, ¿no? 1 Corintios 12, del 8 al 10, vamos a leer para ir haciendo nuestra lista de dones. Mi vida, por favor, empieza con 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones
de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. Leamos Efesios 4:11, Shari. Ok. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Que les mencionaba la semana pasada de que muchos estudiosos relacionan el ministerio pastoral con el de maestro. Entonces muchos de ellos unen pastor maestro como una sola, como un solo don. Y por último, leamos Romanos 12, del 6 al 8. Eh, Jackie, por favor, léelo. Romanos 12, 6, 8, ¿no? Romanos 12, 6 al 8. Ya, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la que enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a mencionar el primer don que vamos a estudiar, que es el apóstol. ¿Ya? Apóstol. Nuevamente, debemos entender algo. El término los apóstoles, que en un principio todos consideramos que eran 12, en realidad eran parte de un grupo mayor. Seguidores de Cristo, se considera que eran como 120 que seguían a Cristo. Pero de esos 120, Cristo escogió a 12 para que estuvieran con él. A ellos nosotros los consideramos, los llamamos apóstoles, ¿no es cierto? Ahora, el término apóstol tiene una connotación más amplia, mayor. A través de la historia hemos entendido la palabra apóstol, que significa mensajero o enviado. Por ejemplo, cuando se dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, se utiliza un término relacionado al don apóstol. Id y haced discípulos en todas las naciones viene a ser un enviado, un mensajero. ¿Ok? Entonces, como los apóstoles en términos de los apóstoles mismos de Jesús, ya no hay, eso ya, porque cuando ellos, eh, cuando ellos quisieron escoger a un sustituto por Judas, que había traicionado al Señor, pusieron una condición. ¿Y cuál fue la condición? Que estuvieron con Cristo desde un inicio hasta que ascendió a los cielos. Entonces, el apóstol en ese término, en ese sentido, ya no hay, porque ninguno de nosotros ha estado ni ha visto a Cristo directamente. Y luego más adelante, el apóstol Pablo dice que él se encontró con Jesús directamente, lo vio, y entonces él también recibe el título de apóstol. Ahora, básicamente el término apóstol o el don apóstol tiene que ver con aquellas personas que tienen la pasión, la visión para ir y llevar el evangelio a otros lados. ¿De acuerdo?
Entonces, el término apóstol se refiere a aquellos que son enviados. Como he repetido, apóstolos significa mensajero, enviado, ¿ya? Si entendemos el término correctamente, entonces, el término, el don de apóstol, se refiere a los que tienen una visión misionera o tienen una visión intercultural o tienen una misión de cruzar fronteras. Y voy a repetir esto para entenderlo bien. Por ejemplo, si una persona siente en su corazón llevar la palabra a una cultura distinta, a otro, con otro idioma, ¿no? Personas en otros países que hablan otros idiomas, eh, personas que cruzan fronteras culturales, ¿no? Por ejemplo, un misionero suizo yendo a predicar a el Perú, a Pucallpa, ¿no? Yo conocí muchos misioneros suizos que fueron a Pucallpa, sembraron allá la misión suiza, y entonces, básicamente estas personas son enviados, son mensajeros, cruzan fronteras, cruzan culturas. También se puede hablar de personas que, por ejemplo, tienen un llamado especial para trabajar con personas distintas, ¿no? Son enviados, por ejemplo, y trabajan con personas en países que son del mismo idioma, puede ser, pero con diferente cultura, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo entendemos, ¿verdad? Son misioneros, los que son enviados, los que sienten en su corazón esta misión de ir y sembrar, de ir y empezar una labor, y es la labor más dura, porque cuando ya la iglesia está formada, la iglesia ya crece más fácil. Entonces, empezar desde cero. Eh, un apóstol, o digamos alguien que cumplió una función misionera, fue Horst Dieter Körner, que viajó primero de Alemania a Estados Unidos y de Estados Unidos al Perú para sembrar el grupo de Young Life, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Eh, Misioneros, por ejemplo, que hemos conocido, he conocido misioneros canadienses que han trabajado en el Perú. Entonces, a todos ellos se les describe con este don de apóstol. Entonces, hay que tener cuidado con algo. Como estamos acercándonos a los últimos tiempos, la descripción de los últimos tiempos en Mateo cada vez es más vivida, cada vez vemos más la degradación moral en la que nos encontramos, cada vez vemos más cómo la iglesia pierde su función de mensajera de la palabra y se convierte en cualquier cosa, como en Estados Unidos, politiquera, buscando plata y todo eso, ¿no? Sabemos que el Señor está pronto para venir. Y entonces nos damos cuenta de cómo los falsos profetas y los falsos maestros están proliferando. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, el término apóstol dejó de tener la función de ser un enviado, de ser un misionero, para ser utilizado como un título soberbio y pedante de algunos que se creen más que los pastores. Como habían pastores en las iglesias, a estos falsos maestros se les ocurrió que ellos eran más, que ellos tenían más posición, más altura que los pastores, y por lo tanto se apropiaron del título de apóstol. Y entonces, hoy en día, cuando tú escuchas a alguien que se define como apóstol, se está definiendo no a un misionero, como debería ser, sino se definen a ellos como que tienen un grado superior, como que tienen un grado superior a los pastores.
Entonces les pongo sobre aviso, porque si tú en algún momento vas a escuchar a alguno que se presenta delante de ti como apóstol, entonces ya sabes que te encuentras frente a un falso maestro. Los verdaderos apóstoles que son enviados no están utilizando este título para no ser confundidos con los lobos vestidos de ovejas. ¿Ok? Entonces, hace un día, ayer me di una llamada telefónica de Inglaterra y de un pastor que me está presentando un proyecto de una universidad cristiana, etcétera. Y yo le dije de frente, le digo, soy muy desconfiado por lo que está ocurriendo hoy en el pueblo evangélico, que soy muy desconfiado de todo esto, así que va a tener que darme mucha información antes de que yo me la apruebe o acepte algún proyecto de estos. Y en la conversación me menciona, no, no, yo le puedo dar el teléfono del apóstol no sé cuánto y del profeta no sé cuánto. Y ya está. Al momento que me dijo eso, ¡pic!, queda descalificado, ¿no? Palabra clave. ¿De acuerdo? Entonces, apóstol es una persona que tiene una pasión por ir y llevar el evangelio, y a veces en la iglesia vas a encontrar personas, por ejemplo, que si tú les dices, vamos a hacer un viaje misionero a la selva, vamos a ir a predicar el evangelio a personas en la selva, las personas se emocionan, ¿no? Yo quiero ir, ¿no es cierto? Entonces ahí tú te vas dando cuenta que de repente en su corazón está el don de apóstol, de enviado, de misionero. El segundo don que vamos a hablar ahora es el profeta, profecía, ¿ya? El don de la profecía. Ahora quiero que escuchen bien el término griego para profecía es profetés, profetés. Y este término, la traducción literal exacta, es uno que trae un mensaje de Dios, un orador inspirado que trae un mensaje de Dios. Esa es la definición de profeta. No tiene nada que ver con profetizar el futuro. ¿Entienden? No tiene nada que ver con profetizar el futuro, sino es uno que trae un mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a encontrar personas que trajeron un mensaje de Dios. Ahora, el mensaje de Dios puede ser del futuro. ¿De acuerdo? Pero no es que el profeta trae un mensaje del futuro, sino que Dios le revela algo. Dios le revela y él va y dice, Dios me ha dicho esto. ¿De acuerdo? En algunos casos se dio mensajes del futuro y en otros casos no. Por ejemplo, Elías. Cuando Elías es llamado para ir a hablar con el rey, ¿no? Y va donde el rey y le dice, por tu pecado, porque estás andando mal, porque no obedeces la palabra, entonces Dios me ha dicho que ore para que no llueva durante 3 años y medio. Entonces, y dejó de llover. Y cuando volvió Elías a orar, porque Dios le había dicho ya es tiempo, porque ya se han arrepentido, Elías vuelve a orar y vuelve a llover. En el caso, por ejemplo, de Jeremías, Jeremías iba donde el rey y el rey decía, traigan a Jeremías para que me profetice. En realidad lo que estaba diciendo el rey era, tráiganme a Jeremías para que me dé el mensaje de Dios. Entonces Jeremías iba y no le profetizaba, mira que más adelante esta nación va a ser grande y poderosa. No, le decía, Dios dice que estás mal.
estás en pecado. Por lo tanto, si sales a la batalla, vas a perder. Y entonces el rey, como no quería escuchar eso, al pobre Jeremías lo metían en el pozo, lo metían en el calabozo, le pegaban al pobre, ¿no? Y cada vez que Dios le decía a Jeremías, anda, habla al rey, Jeremías le decía, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque me van a pegar, me van a meter en la cárcel, me van a golpear. Y Dios le decía, anda, obedece. Y el pobre Jeremías iba y efectivamente le caía, pues su chiquita, lo abollaban al pobre. Entonces, la profecía, el don de profecía, no tiene que ver con pronosticar el futuro, sino con traer el mensaje de Dios a los hombres. En alguna circunstancia, en alguna situación, puede ser que Dios anuncie algo como lo hizo con los profetas de antes, ¿no? Pero en general, el verdadero profeta tiene que ver con el que trae el mensaje verdadero de Dios a los hombres. Yo no me equivocaría si yo les podría decir que para mí, yo entiendo que la profecía y la predicación están muy relacionados. Para mí, un pastor que predica la palabra de Dios, que trae el mensaje de Dios a los hombres, es para mí casi un profeta, ¿no? Me invitaron a una iglesia y el pastor o el anciano de la iglesia, a la hora de presentarme, cuando me invitaron a predicar, dijo, y hermanos, creo que no me equivoco si a la hora de invitarlo invito al profeta Carlos Harmayer a que pase adelante, ¿no? Cuando yo pasé adelante, le dije, hermano, no vuelva a usar ese término conmigo. ¿Por qué? Porque ha sido tan mal usado hoy en día por estafadores y ladrones de la fe que cuando utilizan el término profeta ya está sucio, ya está manchado. Entonces es mejor no usar el don, no usar, perdón, no usar el título. Lucy levantó la mano. Sí, una pregunta. En la época de los profetas menores y mayores, ellos pronosticaban cosas que iban a suceder en el futuro. Sí. ¿Tú crees que hoy en día, o sea, yo pienso que ya todo está dicho y todo está en la Biblia, pero tú crees que hoy en día haya pastores que se llamen profetas, puedan pronosticar cosas que sucedan? No. Lo que ha ocurrido, y quiero que leamos juntos un pasaje, vamos a leer Hebreos 1, ¿ya? Vamos a leer Hebreos 1. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice, ¿ya lo tienen? Silvia, por favor, Hebreos 1 del 1 al 2. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. ¿Cómo hablaba Dios a los padres en el Antiguo Testamento? Por los profetas. Por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque no tenían Biblia, pues. No tenían la palabra de Dios, ¿no? En ese tiempo solamente habían algunas copias que estaban en el templo y no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se estaba escribiendo. Es decir, cuando Isaías está escribiendo Isaías, Isaías no existía, o sea, el libro de Isaías no existía, ¿no? Entonces Dios estaba revelando su mensaje por medio de los profetas. Entendemos eso, ¿no? Entonces, por eso es que Dios utilizaba a los profetas en el Antiguo Testamento para revelar su palabra, su mensaje, y ir revelando su libro.
Y por eso le decía a los profetas, escriban, ¿no? Pero cuando llega Jesucristo, ¿qué dice? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios usaba de estos profetas para traer el mensaje de Dios. Pero luego dice, pero ahora nos ha traído a Jesucristo, que es la máxima revelación, y entonces nos ha hablado por su Hijo, ¿ok? Y en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19, si lo puedes leer, Delia. Ya. Del 18 al Al 19, ¿no? 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Perfecto. Entonces, creo que está súper claro, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios usaba de profetas para traer el mensaje de Dios. Luego llega Jesucristo, que viene a ser la máxima revelación. Y se termina con broche de oro con Apocalipsis, que Jesús se lo da directamente al apóstol Juan y le dice que nadie añada más, que nadie añada a estas cosas, ¿no? Entonces, eso nos muestra que la palabra revelada es para nosotros la palabra de Dios, ya está. Y si alguno viene hoy en día y te dice que él tiene nueva revelación, ya sabes que estás hablando con un hereje. Cualquiera que te dice que tiene nueva revelación, te está diciendo que él vale más que Cristo. Porque la palabra dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces el Hijo nos reveló todo lo que debíamos saber. Y si alguno se cree que puede tener más revelación que el mismo Cristo, está diciendo que Él es superior al Señor, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ya no hay ningún tipo de esa revelación. Les digo, porque los falsos profetas que abundan hoy en día, entre ellos, por ejemplo, Ana Méndez. Ana Méndez, que es parte de una argolla de supuestos profetas. Ana Méndez, yo no sé si ustedes saben, era una bruja que con sus actividades demoníacas llegó a volverse casi loca, ¿ya? Y la internaron en una clínica psiquiátrica. En esa clínica psiquiátrica, esta señora Ana Méndez, que anda por el mundo predicando, dice que se convirtió al Señor. Se convirtió y terminó siendo profeta. Y yo le he escuchado a ella hablar tal cantidad de mentiras que solamente una bruja puede inventar. Y ellos dicen, este tipo de gente dice que ellos tienen más revelación, que Dios les ha dado a ellos más revelación. Y todo eso es mentira. ¿Ok? Ellos han comenzado a utilizar este título, así como apóstol, han comenzado a utilizar el título de profeta para título de superioridad o para rascarle el oído a la gente. ¿Qué significa rascarle el oído a la gente? No como los profetas que acusaban a los reyes, sino que estos vendedores de evangelio van a la iglesia y para que los inviten otra vez, para que les den una ofrenda grande, para que los engrían y todo lo demás, comienzan con sus tonterías y comienzan a decir, el Señor me ha revelado
que esta iglesia se va a convertir en tremenda iglesia del Evangelio y el pastor va a ser ungido, y le dicen lo que quieren oír, ¿ya? Entonces, eh, como se dice en alemán, Hände weg, saca la mano de esto, ¿no? Si te encuentras con estos que utilizan los términos de apóstoles o profetas, hoy en día ya te estás encontrando con gente falsa. No hay más de este tipo de profetas porque la palabra de Dios ya está revelada. Ya está revelada. Entonces, los profetas para nosotros son las personas que traen el mensaje de Dios a los hombres. Por ejemplo, un predicador. Este sí está cumpliendo una verdadera función de traer el mensaje de Dios a los hombres. ¿De acuerdo? Y entonces cuidado con estos estafadores. Fanny tiene la mano levantada. Sí, ¿qué es la diferencia entre una visión y Ay, ya se me olvidó porque estaba pensándolo tanto. Una revelación. Porque hoy también la Biblia habla sobre esto, ¿no? Que los jóvenes o los ancianos van a tener visiones y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando llegue a pasar este tipo de cosas y muchas veces pues ya no se cree si es real o no es real lo que están queriendo avisar o decir? Claro, en medio de tanto estafador, Dios tiene que ser demasiado claro para que no dudemos de que Dios está hablando. Si alguien me llama, que es la costumbre de estos estafadores quieren tener control sobre la gente. Y entonces le dicen, Dios me ha hablado y me ha dicho, ¿no? Dios me ha dicho. Entonces, cuando alguien se atreve a decirme, Dios me ha dado un mensaje para ti, entonces yo le digo, bueno, si tu mensaje va de acuerdo con la palabra, lo creo. Y si es un mensaje personal, voy a esperar que Dios me lo diga directamente, porque no creo que Dios te necesite a ti para darme un mensaje a mí. ¿No es cierto? Si Dios me va a dar un mensaje, me lo va a dar directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, estamos llenos de estos estafadores. Entonces, ¿cómo vamos a definir el don de profeta? Simple. El don de profeta lo vamos a definir como una persona que trae un mensaje de Dios a los hombres. Una Un cosita, predicador. una cosita. Sí, Pienso que si hay una visión, es muy personal. Si alguien tiene un sueño, que piensa que Dios le está hablando o escucha la voz de Dios, es para ellos mismos. correcto. Está bien. Claro, perdone, pastor, claro, a eso me refería yo, pero ¿qué pasa? Un ejemplo, si usted tiene algo así y de repente desea contárselo a alguien, o qué sé yo, no sé, una manera, y Sí. de repente me lo dice a alguien, este, no sé, por eso digo, ¿cómo hacer la diferencia entre una revelación y el otra cosa que mencionó ahí, la visión? Cuando se haya cumplido, quizás No, o contarlo. sea, si Dios te habla, si Dios te revela algo, es una visión para ti, una revelación para ti, pero tiene que estar siempre dentro de la palabra de Dios. Y no entres en el terreno de las especulaciones, ¿no? En el terreno de las visiones, las revelaciones, eso es dentro de una rama muy peligrosa, especialmente hoy en día, que hay algunas iglesias que lo utilizan, ¿no? Entonces, mantente fuera de eso. Sería un ejemplo, esa visión que yo tuve, bueno, no sé si es eso, la visión que yo tuve que les he contado aquí en la cocina, cuando yo tenía ese problema con lo de mi papá y luego vi estos dos lugares donde el Señor me muestra la escuela, que era mi dolor, y luego el chico que me amenazaba con una pistola y ahí en ese momento yo lo veo a alguien alto, con ropas blancas, no le veo cara. Y ¿Ya? en ese momento, después que ya me doy cuenta que estoy en la cocina, la palabra esta donde dice que el Señor no me dejó sola, que era el caso que yo pensaba que siempre estuve sin ninguna protección de parte de papá y cosas así. ¿Ya? Eso lo tuve yo. Claro, es Y para claro, ti. si lo cuento a alguien, por eso decía, eso es una visión, ¿no? Sí, porque, o sea, hay muchos factores que pueden estar involucrados ahí, ¿no?
O sea, es algo muy personal tuyo, en un momento emotivo puedes haber visto algo. Entonces es muy peligroso decir o compartirlo con otra persona y decirle, mira, Dios me ha dicho esto, porque puede haber sido un sueño también, ¿no? No fue, ¿cómo decir? No es que Dios me lo ha dicho, fue algo para como darme a entender que yo no ¿Ya? estaba sola. Entonces ese es un mensaje para ti. Y eso fue en la cocina, yo estaba cocinando, estaba aquí, o sea, me pasó así de milisegundos por decir, ¿Ya? que por un momento no estuve más en la cocina, sino en esos dos puntos. Y hasta en ese momento fue que vi yo a la persona grande, como le digo, con ropas blancas, y luego me dio a entender esta palabra de que nunca he estado sola. Como él lo dijo, ¿Ya? nunca los dejó Entonces, solos. ¿y tú necesitaste de eso para entender que nunca estás sola? La palabra dice que Porque, nunca estaremos sí, solas. porque antes no lo comprendía, pues. Ya. Y hasta que de repente escuché la alabanza esta que dice, y nunca he estado solo, y de ahí me pasó eso. Entonces, cuando ya me doy cuenta que estoy otra vez en la cocina, yo comencé a llorar y entendí esa palabra. Creo que tuviste una experiencia con el Señor muy personal, muy privada para ti. Y Por eso, cuando la hablo, digo que es para mí, no porque se la voy a sí, decir a otros. es para No, ti. eso no. Correcto, es para ti. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, como les vuelvo a repetir, vamos a tener muchísimo cuidado con este título. Si ya sabemos hoy en día que te encuentras con alguien que utiliza estos términos, entonces simplemente aléjate, ¿no? Vamos al tercer don. Y ahora sí vamos a una ya más rápido. Estos dos primeros siempre son los más complicados, pero vamos para el tercero. El tercer don, el don de conocimiento. El don de conocimiento. Habilidad sobrenatural para descubrir, analizar y entender una enseñanza revelada directamente por Dios en las Escrituras. ¿Ese es discernimiento? No, conocimiento. Conocimiento. La vez pasada no lo sacamos. Ok. Habilidad sobrenatural para descubrir, analizar y entender la enseñanza revelada de Dios en las Escrituras y proponer aplicaciones de la misma a la vida de los creyentes. ¿Ya? ¿Cuál es este don? Hay personas que tienen la capacidad de leer la Biblia y ven más de lo que otros ven, ¿no? Cuando uno estudia la palabra, y yo esto lo noto inmediatamente, cuando estoy en un estudio bíblico, por ejemplo, y estoy dando un estudio bíblico, yo percibo cuando hay gente en el estudio que tiene esta capacidad de ver en el texto más allá de lo que los otros normalmente ven. Conocimiento de la palabra, ¿ya? Notan palabras, frases, expresiones. Estos son los que Dios utiliza generalmente como maestros, ¿no? Tienes que tener este don para poder enseñar la palabra claramente. Entonces, el don de conocimiento, si cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, tienes la capacidad de desmenuzar la Biblia, tienes la capacidad de profundizar, hay frases que te llaman la atención. Entonces, todo ese tipo de cosas es un don, especialmente para aquellos que estudian la palabra y que presentan la palabra a otros. ¿Ah? Hay personas que no lo tienen. Hay personas que cuando leen la Biblia la leen con buen corazón, pero no tienen esa capacidad. ¿Está claro? Claro. ¿Entendido? Bien. Esa capacidad la tiene usted, pastor. Seguimos. 4. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Es la habilidad sobrenatural para distinguir entre la verdad y la mentira.
entre lo cierto y lo falso. ¿Ya? Es la capacidad de detectar la verdad de la mentira, la falsedad, percibir la situación espiritual de los hombres. Por ejemplo, estás en la iglesia y llega una persona nueva. No tienes ningún conocimiento, no la conoces, no sabes nada. Sin embargo, a la hora en que te acercas y la saludas, percibes en tu corazón algo, no te gusta, algo está mal, ¿no es cierto? Entonces, para no caer en el pecado de estar juzgando sin saber, tú agarras y lo comentas con alguien muy cercano y le dices, esta persona me da mala espina, esta persona no me gusta, hay algo en esta persona que está mal, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que tienes el don de discernimiento. Si a la larga se descubre que efectivamente tenías razón, entonces ya sabes que Dios te ha dado ese don, el don de discernimiento. A veces te encuentras con una persona muy espiritual, habla mucho de la palabra y de todo lo demás, y cuando te acercas y empiezas a orar con él o te acercas a hablar con él, sientes que hay un espíritu de mentira, de engaño. Este don, Dios se lo da a las personas en la iglesia que deben tener una función de cuidar de la iglesia. Tienen que proteger la iglesia. Tienen que cuidar la iglesia. ¿Ya? A veces alguien se te acerca y te dice, quiero hablar contigo de tal problema, tengo un problema. Y sin que te diga nada, tú ya sabes de qué problema te quiere hablar. Entonces ese es el don de discernimiento de espíritus. ¿Ya? Entonces, nuevamente, las personas que tienen este don tienen una función para proteger la iglesia de intrusos, de falsos, de mentirosos. ¿Ok? Don 5 y 6. Milagros y sanidades. Milagros y sanidades. El don de sanidad, obviamente, es el don sobrenatural para orar por enfermos y que estos se sanan. Y el de milagros, ¿Te lavaste los dientes? hay que lavarse los dientes, vamos. Perdón. Y el de milagros es la habilidad de orar para que ocurran cosas sobrenaturales. Estos dones no tienen como objetivo la vanagloria o la honra o el show o el escándalo, el espectáculo, ¿no? Estos siempre tienen como objetivo certificar el mensaje evangelístico, la autenticidad del mensaje de Dios. ¿De acuerdo? Muchas veces hay personas que están haciendo shows, porque estos dones del don de sanidad y el don de milagros, mucha gente lo utiliza para hacer un show, un espectáculo. Ese no es el objetivo. El objetivo es glorificar el nombre de Dios. Ustedes han visto en algunos predicadores, Benny Hinn, Cash Luna y todo esto, que se las quieren dar, hacen un espectáculo con la sanidad. Después se descubre que muchas veces son falsos y son mentirosos. Entonces el verdadero que tiene don de sanidad, oras por un enfermo y este se sana. Hay personas que lo tienen, conozco personas que lo tienen, pero no hacen espectáculo. Tratan de hacerlo lo más silencioso posible, porque tanto el don de milagros como el don de sanidad atrae a muchos, ¿cuál es la palabra?
no es palabra, no son creyentes en sí, sino los que buscan lo sobrenatural, ¿no? Los que buscan lo nuevo. Aprovechadores, puede ser, aprovechadores. Sí, ¿no? Yo siempre decía eso en la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos la iglesia y ustedes saben cómo la iglesia va creciendo, somos una iglesia pequeña, estamos en un país donde se habla otro idioma y es como tener en el Perú una iglesia holandesa, ¿no? Entonces, si tienes una iglesia holandesa en el Perú, entonces tendrías probablemente un grupo pequeño. Acá somos latinos en un país donde se habla alemán o francés y entonces nuestra iglesia es pequeña. Pero si tuviéramos un don de hacer milagros, teniendo cientos de creyentes alrededor que van a muchísimas iglesias, pero que no vienen a la nuestra, porque no les interesa, porque, en fin. Pero si comenzamos a orar y comenzamos a sanar enfermos, en 2 semanas tenemos 1.000 personas en la iglesia. Te preguntas, ¿dónde estaban? Porque todos llegan diciendo, el Señor me ha dicho que venga, porque acá está el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué no vinieron antes? Porque no vienen por el Espíritu de Dios, sino vienen por el milagro. Hay un dicho muy, muy bonito que dice, no buscan al Señor de los milagros, sino a los milagros del Señor, ¿no? Entonces el 5:6. 7. Don número 7. Las lenguas. Las lenguas tenemos dos tipos de lenguas. Las lenguas espirituales y las lenguas humanas. ¿Cuáles son las lenguas espirituales? Son las lenguas que Dios, ese es el don que Dios te da para orar en lenguas angelicales, que son idiomas desconocidos, son lenguas angelicales. Las lenguas humanas son cuando Dios interpreta o traduce o le da a una persona la posibilidad de hablar en un idioma que no sabe. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en la India, en campañas. Había una campaña evangelística y el traductor en el camino tuvo un accidente con el auto y no llegó a la campaña en ese estadio. Y el predicador tomó la decisión de predicar en inglés, simplemente. Y toda la prédica que el pastor hizo en inglés por los parlantes salía en hindi. Él predicaba en inglés y los parlantes salía en hindi, que es el idioma en la India, ¿no? Entonces, ese tipo de milagros, ¿no? Lenguas humanas es cuando estás hablando un idioma conocido, pero que tú no lo hablas. Y por alguna razón necesitas esa traducción y no hay un traductor, y Dios te puede dar en un instante, en un momento, esa oportunidad. Y las lenguas espirituales sí son angelicales, son diferentes, ¿no? Junto con el don de lenguas, el 8, la interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. La Biblia dice que el don de lenguas es para ti, especialmente para las personas que Dios quiere que tengan un ministerio de intercesión. Si Dios quiere que tú tengas un ministerio de intercesión, es decir, que tú realmente, tu ministerio en la iglesia es orar, interceder y luchar en oración por los hermanos de la iglesia, por los pastores de la iglesia, etcétera. Entonces, a muchos de ellos Dios le da el don de lenguas. Pero si Dios quiere que uses el don de lenguas en público, dice la palabra que no debes usarlo en público a menos que no haya un intérprete, ¿no? Entonces no te puedes poner en una iglesia a hablar en lenguas y distraer a todo el mundo si no hay un intérprete al lado que interprete lo que estás diciendo, porque nadie sabe lo que estás diciendo, puedes estar maldiciendo al Señor, ¿no? ¿De acuerdo? También dicen que es para los incrédulos. ¿En qué momento? Claro, la palabra en 1 Corintios 14
Dice que en cierta manera es para los incrédulos, para los que no creen, como una muestra de reflejar el mensaje de Dios, el poder de Dios, certificar el poder de Dios, ¿no? Pero después cuando la gente cree, entonces ya no necesitas hacer las lenguas de forma pública, lo haces en forma privada, ¿no? Seguimos. Quiero terminar porque voy a darles una tarea para la próxima semana. 9. Fe. Habilidad sobrenatural para confiar en el poder de Dios. Es una fe extraordinaria que muestra extrema confianza en Dios, aún en medio de la peor de las adversidades. Muchas veces estas personas son las que sostienen la fe de la iglesia en los momentos de adversidad. Son los que tienen una fe que no se acaba. Aunque todos deberíamos tener fe suficiente, hay problemas, hay circunstancias en la vida donde la fe tiembla. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, has sido pedido y para zarandearte. Y la oración de Jesús fue que tu fe no falte. Cuando los problemas son tan graves, a veces la fe de uno falta. Necesitamos gente que tenga el don de fe para fortalecer a los débiles. Esos que tienen ese don que en medio de toda la adversidad en contra, sostienen la fe de la gente. El don de fe. Sabiduría. El don de sabiduría es para los consejeros. La habilidad para entender la revelación de Dios y aplicarla a la vida cotidiana de las personas. La sabiduría, dar el consejo sabio. Entonces, para las personas que necesitan un consejo sabio, muchas personas en la iglesia tienen esta capacidad, el don de sabiduría. Si tú ves que lo tienes, si tú ves que cuando aconsejas tienes la palabra exacta, si tú ves que las personas te buscan porque tú aconsejas con sabiduría, puede ser que tengas este don. Estas personas son para los consejeros. 11. Servicio o ayuda. Estas son las personas que se gozan sirviendo al Señor. Ofrecen asistencia, ayuda, apoyan, aún a costa de privación personal en su tiempo, quizás a veces le quitan tiempo a su familia, etc. El don de servicio y ayuda es uno de los dones más bonitos que yo he visto en la iglesia en todo mi tiempo, porque son las personas en las cuales uno se apoya realmente en la iglesia. 12. Dar. El don de dar. Todos nosotros nacemos con un corazón codicioso y egoísta. A cada rato tenemos que estar enseñando y explicando en la palabra a la iglesia sobre su responsabilidad bíblica de dar. Es el de Pero reparto, todos ¿no? luchamos con eso. Luchamos porque por naturaleza no queremos dar. Por naturaleza queremos tener, queremos quedarnos con algo. Entonces, queremos gastar las cosas en nosotros, no queremos dar, no queremos. Nadie le gusta soltar su plata porque en el fondo estamos un poco amarrados a lo material. Pero el don de dar es la persona que tiene la habilidad de dar con libertad de sus propios recursos para la obra, para el pueblo de Dios, siempre con sabiduría, con gozo y con liberalidad. Hay personas, y he conocido personas que ofrendan, dan, ¿no? Pero he conocido muy pocos que tienen ese don, esa capacidad de estar desligado completamente del dinero y estar dispuesto a ayudar, sostener, apoyar a gente en necesidad
que tienen esa liberalidad, que tienen esa libertad para dar. Misericordia. Perdón, dar y reparte es igual. Porque estoy Sí, comparando con sí, la sí, 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 lista. es lo mismo. Ya, gracias. Misericordia. 13. Esto es para los que les encantan los ministerios de ayuda social, ayudar al necesitado, al enfermo, al preso, que todo lo que tiene que ver con tener misericordia, su corazón no puede quedarse sin hacer algo. Habilidad sobrenatural para expresar con acciones genuinas y apropiadas comprensión, simpatía, empatía, sensibilidad con el que sufre. 14. Evangelismo. Son las personas que les apasiona llevar almas a los pies de Cristo. Son personas que tienen en su corazón una necesidad. Voy a decirlo, porque me voy a atrever a decirlo, pero Mario, yo creo que tú tienes el don de evangelismo y Fanny, tú también tienes el don de evangelismo, Amén. porque tienen esa pasión por hablar del Señor a otros, ¿no? Este es el don de evangelismo. 15. Administración o presidir. Estos son los que administran, organizan, dirigen, ¿no? 16. Exhortación. Exhortación es diferente a sabiduría. Sabiduría tiene que ver con dar consejos. La palabra exhortación significa estar al lado de. Exhortar significa estar al lado de. Cuando una persona ha perdido un familiar y tú estás a su lado, eso también significa exhortar. Cuando una persona no está andando bien y tú te pegas a su lado para ayudarle a regresar al buen camino, eso también es exhortar. Cuando una persona está desobedeciendo la palabra y tú con mucho amor y con mucha sabiduría tienes una carga para ayudarle a regresar al camino, ayudarle a obedecer la palabra. Entonces, ese es el don de exhortación. ¿Ya? Y bueno, enseñanza, capítulo 17, que tiene que ver con maestros de todo tipo, explicar con claridad y sabiduría la palabra de Dios, pero puede ser para niños, puede ser para adolescentes, puede ser para mujeres, puede ser para caballeros, etcétera, puede ser en un seminario, ¿no? Y por último, el 18, pastor maestro. Guía, cuida, protege a su congregación, vela por la salud espiritual y crecimiento de los otros creyentes. Es ejemplo que Dios los utiliza para la Grey, para llevar adelante la Grey. ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya. Miren lo que va a ocurrir ahora. ¿El don de ciencia? ¿Dónde está, perdón? Conocimiento. Conocimiento. Voy a poner la pantalla grande para que puedan ver. A ver. ¿Ya? No, Miren todavía. esto. ¿Ah? Ah, ya. ¿Lo ven? Sí. ¿Más clarito? Chiquitito. Bueno, Se ven puntitos ahí. Creo que son números. son números. Acá está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 19. Y así hasta el 95, en la parte de abajo. ¿Ya?
Yo les voy a mandar esta hoja terminando el estudio y junto con esta hoja les voy a mandar 95 preguntas. ¿Ya? Examen. Es un examen. Es un test, yo sé. 95 preguntas. ¿Tenemos hasta fin de año a tiempo? ¿Ya? 95 preguntas. Ahora quiero explicarles con claridad lo que van a hacer. En este cuadro, ustedes tienen acá la pregunta número 1. ¿Ya? Entonces yo leo la pregunta número 1. Dice, disfruta presentando y explicando la palabra de Dios y los oyentes le prestan atención, y tienes que evaluar entre 0, que es nunca, 4, que es siempre, ¿no? O 0 es nada y 4 es mucho. Y entonces en el recuadro número 1 apuntan lo que ustedes consideran. ¿Ok? Solo 0 o 4, no hay 1, 2 o 3. No, pues, de 0 a 4. Ah, 0, ya, 1, 2, 3, 4. ya. ¿De acuerdo? Y luego entran a la pregunta 2. ¿Siente gozo cuando le piden que hagan trabajos manuales en la iglesia? Y pones de 0, 1, 2, 3, 4. Y en el recuadro número 2, ahí pones tu cifra. ¿Está bien? Sí. Muy Al bueno. final, van a poner acá el total. Suman los 5 recuadros y ponen aquí el total. Y la próxima semana vamos a chequear todos juntos los resultados. ¿Hay alguna pregunta a lo que acabo de expresar? ¿O ha quedado súper claro? Lo llamamos. ¿Ya? Cualquier cosa me llaman o me escriben. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana veríamos los resultados, y para que más o menos ustedes vean hacia dónde deberían apuntar para servir al Señor. Y entonces la próxima semana vamos a estudiar esto, que es cómo podemos servir a Dios utilizando mis dones, mis talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Terminando nomás, ahorita les voy a mandar el test y las preguntas para que lo empiecen a rellenar. ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron claros los dones? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Y les mando para que empiecen a hacer su cuestionario. ¿Ok? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos estudiado. Gracias por tu palabra. Danos ahora sabiduría a cada uno de nosotros para ir llenando este test, y danos orientación para que sepamos cómo podríamos ayudarte, Señor, en la obra. Cómo podríamos servirte en la obra. Cómo podríamos usar nuestros dones para la extensión de tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, Amén. cuídense. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima Gracias. semana. Chao, gracias. Chao, chao. Bye, Hasta bye. mañana.